Antes de que empieces a escuchar mi historia, quiero pedirte un favor muy importante. Te pido que me escuches con una mente y un corazón abiertos. Si, por alguna razón, esta historia toca algo profundo dentro de ti, algo que te hace resonar como me pasó a mí, no dudes en dejarme un comentario. Me gustaría saber cuántos años tienes y desde qué rincón del mundo estás escuchando mis palabras. Y si sientes que algo de lo que comparto puede ayudar a otras personas, no olvides darle like y suscribirte al canal Tiempo con Dios. Es muy fácil y me ayudaría muchísimo a seguir trayéndote más historias como esta, porque lo que te voy a contar no es solo mi experiencia, podría ser también un fragmento de tu propia historia. Ahora, si estás listo, escúchame con atención, porque lo que voy a compartirte cambiará tu forma de ver las cosas. Hace muchos años, tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Me convertí en monja. Durante 34 años, pasé mi vida en un convento, un lugar que me era completamente ajeno, a pesar de que entré a los 17 años, llena de esperanzas y expectativas. Pero mi entrada no fue un acto de fe ni un deseo de entregarme por completo a Dios, como tal vez muchos piensan. La realidad es que mi padre, desesperado, necesitaba alejarme de su vida. En mi casa, mi voz no tenía valor. Éramos 11 hermanos, y yo era la del medio, la que pasaba desapercibida, la que vivía en un constante silencio impuesto. Mi madre siempre me decía que el silencio era una virtud, pero para mí ese silencio era como una espada que me cortaba por dentro, que me hacía sentir invisible. ¿Qué piensas sobre la importancia del silencio en nuestras vidas? ¿Alguna vez sentiste que te callaban o que tu voz no era escuchada? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Tiempo con Dios para que no te pierdas más historias como esta. Un día, sin previo aviso, me vistieron con un hábito blanco, me peinaron, me colocaron un crucifijo y me dejaron frente a una reja de hierro con una promesa que me hizo temblar: es por tu bien. La puerta se cerró tras de mí con un ruido seco, como el de un ataúd sellado, y esa fue la última vez que vi el mundo exterior. El convento al que llegué era un lugar frío, gris, sombrío. La vida dentro de sus muros no era como me habían contado. No había risas, ni abrazos, ni calor humano, solo oraciones repetidas que se desvanecían como ecos en el aire y miradas que jamás se cruzaban. Sin embargo, eso no fue lo más difícil ni lo más oscuro, porque dentro de esas paredes se gestaba algo mucho más profundo, algo que nunca debí haber presenciado. Algo que llevaba consigo un secreto tan grande y tan pesado que durante años me prometí guardar sin decir una sola palabra al respecto. Lo vi, lo viví y lo mantuve en mi silencio, pero ese mismo silencio me destruyó por dentro. Hoy, después de tanto tiempo, he decidido hablar porque el silencio también mata. Antes de que me quede sin fuerzas, quiero que el mundo sepa lo que sucedió dentro de ese lugar. Lo que viví no fue solo dolor ni sacrificio, fue algo mucho más profundo, algo que te estremecerá por completo, y lo revelaré al final de esta historia. Al principio, el primer año dentro del convento se sintió como si me hubieran arrancado de este mundo y me hubieran dejado en una dimensión fuera de todo. La rutina diaria se repetía de manera monótona, como si el tiempo hubiera perdido su sentido. Cada día parecía un calco exacto del anterior. Las campanas sonaban con una precisión que no era humana. Levantarse a las 5 de la mañana, oración hasta el amanecer, desayuno en silencio, trabajo manual, lectura bíblica, ayuno, más silencio. Y en medio de esa rutina gélida, algo empezó a moverse, algo que no encajaba con la imagen santa que nos querían mostrar. No lo noté de inmediato, pero algo en el ambiente comenzó a cambiar. Era una sensación sutil, como cuando entras a un lugar y sabes que algo ha sucedido allí, aunque no puedas ver las huellas.
Así era el ambiente dentro de ese convento. Todo parecía perfecto, ordenado, limpio, pero había algo podrido en el aire, algo que no se podía ver, pero sí sentir. Comencé a observar más de cerca, a escuchar entre líneas, a callar con más intención que por obediencia. Había una hermana, Sor Clara, que jamás levantaba la mirada. Su cuerpo se movía de una manera extraña, como si le doliera cada paso. Durante las noches, cuando pensábamos que todas estaban dormidas, a veces se escuchaba un sonido lejano, casi imperceptible, como un suspiro ahogado que se perdía en medio de los rezos. Yo era joven y aunque no entendía lo que sucedía, mi cuerpo reaccionaba. Algo me apretaba el pecho, una mezcla de miedo y rabia, algo que no podía identificar. Y luego estaban las desapariciones, hermanas que dejaban de asistir al comedor por varios días. Decían que estaban en una meditación profunda, pero cuando regresaban, sus ojos estaban vacíos y sus manos temblaban. Nadie se atrevía a preguntar. Nadie podía cuestionar, porque hacerlo significaba dudar, y dudar era traicionar. Un día, mientras limpiaba los pisos de la biblioteca, escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. La Madre Superiora y un sacerdote hablaban en voz baja, pero entre sus palabras pude captar una que me heló el alma: aislamiento. Decían que algunas hermanas necesitaban aislamiento para corregir su espíritu rebelde y que ese aislamiento purificaba sus almas. No entendí todo en ese momento, pero algo en mi interior se encendió como una alarma. ¿Qué era ese aislamiento? ¿Por qué lo mencionaban con tanto sigilo? Desde ese momento, el miedo comenzó a vivir dentro de mí. Sabía que algo se escondía en ese lugar, algo oscuro que nadie se atrevía a nombrar. No pasó mucho tiempo antes de que también yo fuera llamada al cuarto de reflexión. Era una pequeña celda, con una cama de hierro fría y una cruz solitaria en la pared, que parecía más un símbolo de condena que de fe. En ese espacio reducido pasábamos horas interminables, algunas veces hasta días, sumidas en oraciones y meditaciones sobre nuestras faltas. Sin embargo, algo extraño flotaba en el aire de ese cuarto, algo que no se veía, pero que se sentía como una presión invisible, como si las angustias y los secretos de otras hermanas se hubieran quedado atrapados en las paredes. Con el paso del tiempo, descubrí algo que nunca imaginé. Algunas hermanas nunca regresaban de allí. Sus nombres desaparecían misteriosamente de los registros, y las oraciones por sus almas se recitaban con una solemnidad que ocultaba más que lo que revelaba, como si ya estuvieran muertas, pero sin que nadie hubiera visto sus cuerpos. Fue entonces cuando comencé a entender que el convento no era solo un refugio de fe, sino también un lugar de secretos oscuros y castigos disfrazados de sacrificio. Lo que aún no sabía es que en algún momento yo misma sería testigo de algo que cambiaría por completo mi percepción sobre todo lo que había vivido allí. Esa noche, lo que vi me persigue hasta hoy, y aunque han pasado muchos años, todavía la sueño con una claridad que me llena de miedo. Cada vez que cierro los ojos, regreso a ese pasillo oscuro, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies descalzos y la pequeña vela que temblaba en mi mano. Volvía a ser esa joven monja, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que podría romperme el pecho. Fue una noche de invierno, especialmente gélida, en la que hasta el aire exhalado se transformaba en vapor. Había olvidado mi breviario en el salón de bordado, y contraviniendo las reglas, salí de mi celda después del toque de queda. No tenía intención de hacer nada malo, solo recuperar el libro antes de que alguien notara mi ausencia. Pero esa noche, el silencio del convento era diferente. No era el silencio habitual, ese que te acompaña y te consume. Era espeso, denso, como si todo en el convento estuviera conteniendo la respiración. Al pasar frente al oratorio menor, escuché un ruido sordo, como un gemido ahogado que provenía de su interior. Me detuve, confundida.
Pensé que sería una hermana rezando en privado, algo permitido en ocasiones. Pero al acercarme en silencio y mirar por la rendija de la puerta, vi algo que jamás he contado a nadie. Allí, en ese oratorio, no estaba una hermana rezando en soledad, sino Sor Clara, quien no estaba en oración, sino arrodillada, con las manos temblorosas frente al padre Sebastián. Él tenía su sotana medio desabrochada y sujetaba su rostro como si fuera una muñeca rota. Sus palabras eran suaves, casi susurros, pero el tono que empleaba, ese tono de guía espiritual, era el de un hombre acostumbrado a tomar lo que no le pertenece. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Ella no decía nada, no lloraba, solo permanecía allí, en una quietud dolorosa, como si su alma se hubiera desvanecido, dejando solo su cuerpo vacío. Mi reacción fue instintiva. Me alejé sin hacer ruido. Corrí a mi celda con las piernas temblorosas y esa noche, por primera vez en muchos años, no recé. Sabía que Dios no podía estar presente en esos muros, no en ese lugar. Desde ese momento, todo cambió en mí. Ya no veía el convento como un espacio de recogimiento y fe, sino como una prisión disfrazada de devoción. Empecé a notar detalles que antes había preferido ignorar. Las miradas entre ciertos sacerdotes y las hermanas jóvenes, los cambios repentinos de celda, las confesiones interminables que dejaban a algunas hermanas exhaustas y, sobre todo, el miedo. Ese miedo que brillaba en los ojos de tantas de ellas, un miedo palpable que no se podía esconder. No entendía todo lo que sucedía, pero ya era tarde para seguir ignorándolo. Cuando eres testigo de algo tan oscuro, cuando lo ves con tus propios ojos, tu alma no puede seguir mintiendo. Sientes el peso de esa verdad y te consume. Así fue como decidí hablar. Pero hablar, como pronto descubriría, no saldría gratis. Pasaron días, quizás semanas desde esa noche. No podía comer, no podía dormir. Me despertaba con el corazón acelerado, repitiendo en mi mente las palabras susurradas por el padre Sebastián y la mirada vacía de Sor Clara. El convento seguía funcionando como siempre. Las campanas sonaban a tiempo, las oraciones se decían en coro, las sonrisas de las superiores seguían adornando los pasillos, pero para mí todo estaba roto. Intenté hacer lo correcto. Pensé que si hablaba con otra hermana, si compartía lo que había presenciado, podríamos protegernos entre nosotras. Quizás no era la única que había notado cosas extrañas. Confiaba en Sor Beatriz, una hermana que me había mostrado siempre bondad. Su dulzura me recordaba a mi madre, y pensé que ella sería quien me ayudaría. Así que un día, después de la oración del rosario, me acerqué a ella en el patio trasero y le conté lo que había visto. Le dije que algo no estaba bien, que Sor Clara no estaba bien, que muchas de nosotras estábamos siendo afectadas. Sor Beatriz se quedó en silencio. No dijo una palabra. Solo me miró con una mezcla de miedo y compasión. Y lo que hizo a continuación me rompió el alma. Dio un paso atrás y susurró: «Cuidado con lo que dices, hermana. Hay cosas que es mejor no ver y mucho menos repetir». Esa noche, mi celda dejó de ser un refugio y se convirtió en una trampa implacable. Poco después me llamaron a la sala de oración privada. No me dijeron el motivo, solo que la Madre Superiora quería hablar conmigo. Al ingresar, me encontré con ella, sola, sosteniendo un rosario entre las manos y con una mirada tan fría y calculada como el mármol de las estatuas en la iglesia. Me dijo con tono cortante: «Has caído en las tentaciones de la lengua», y continuó, acusándome de permitir que mi imaginación manchara la pureza de esta casa. Intenté defenderme, explicar lo que había visto, pero al hacerlo me di cuenta de que el simple hecho de haber hablado ya me condenaba. No importaba lo que dijera, ya no había espacio para la justificación. Tras esa conversación, me llevaron directamente al cuarto de aislamiento. No por unas horas, no por un día, sino por 13 largos y aterradores días.
En ese lugar oscuro y frío, sin luz ni contacto humano, solo pude contar con el eco de mis pensamientos. Al principio, pasaron 3 días en los que solo tenía agua, mientras el silencio se volvía cada vez más insoportable. Perdí toda noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche, y ni siquiera sabía si el mundo fuera de esos muros seguía existiendo. Y fue en ese momento, en ese lugar tan vacío, cuando entendí algo que nunca imaginé. No me habían encerrado solo para castigarme, me habían encerrado para quebrarme, para enseñarme que en ese convento, incluso la verdad era un pecado. Cuando finalmente me liberaron de esa celda, ya no era la misma. Mi cuerpo había cambiado, mis pasos eran más lentos, mi voz más apagada y mi mirada más cansada, como si los años me hubieran alcanzado de repente. Pero por debajo de todo ese dolor, algo se encendió dentro de mí, algo pequeño, frágil, pero real. Era una decisión, una resolución que no podría callar jamás. Si no podía hablar en voz alta, al menos algún día mi voz sería escuchada de forma eterna. Y esa promesa, aunque tarde, la he cumplido hoy. Hoy tengo 81 años. Y sé que muchas hermanas que vivieron lo mismo que yo no tuvieron la oportunidad de contar su historia. Algunas murieron con el secreto en sus gargantas, otras tal vez siguen vivas, pero con el alma rota. Yo decidí cargar con este dolor y esta verdad durante 47 años. Pero finalmente, después de tanto tiempo y con mis huesos agotados, me atrevo a hablar, sin temor ni vacilación. Lo que sucedió en ese convento no era devoción ni recogimiento, mucho menos amor a Dios. Era abuso, abuso sistemático, silencioso y justificado bajo el pretexto de una corrección espiritual. Lo vi con mis propios ojos, sacerdotes usando su poder para aprovecharse de las hermanas más jóvenes. Las llamaban a arrepentimientos privados. Y ninguna de nosotras podía negarse a una orden de un hombre consagrado. Algunas de ellas quedaron embarazadas. Lo digo con todas sus letras, monjas embarazadas no por errores o caídas humanas, sino porque fueron forzadas. Y cuando eso ocurría, existía todo un protocolo macabro y meticulosamente planeado para resolver el asunto. Las encerraban, las hacían desaparecer durante semanas, a veces regresaban vacías, otras nunca volvían. Una de ellas, Sor Cecilia, fue mi amiga. Teníamos la misma edad, compartíamos sueños y preocupaciones en silencio. Una noche, ella me confesó que sentía movimientos en su vientre. Estaba aterrada, no sabía cómo había sucedido, pero lloraba abrazándose la barriga como si ya supiera que nunca conocería a su hijo. Pocas noches después desapareció. Nos dijeron que fue enviada a otra orden, pero una hermana mayor, con la mirada llena de rabia, me confesó que la habían llevado a una casa de reposo, un lugar donde se resuelven esos asuntos. Supe que nunca la volvería a ver. Y así fue. Con el tiempo, otras hermanas también desaparecieron, todas jóvenes, todas con los mismos signos en sus cuerpos, todos los indicios claros, pero los hombres nunca eran castigados. No había castigo para ellos, solo para las mujeres que provocaban el pecado. Y nosotras nos convertimos en cómplices, no porque lo quisiéramos, sino por miedo, por obediencia ciega, por un silencio que nos fue inculcado desde niñas. Durante años vi cómo las verdades eran enterradas bajo tierra, tapadas con oraciones vacías y falsas. Yo también fui parte de ese sistema. Yo lo permití y lo confieso ahora, porque no quiero morir con la cobardía de haber callado. No me arrepiento de mi fe, pero sí me arrepiento de haber confundido la fe con el sometimiento. El convento, para muchas de nosotras, no era un templo, era una prisión disfrazada de santidad, donde el dolor se presentaba con la cara de un crucifijo.
Hoy, por fin, quiero que el mundo sepa la verdad, porque el silencio solo protege a los culpables. Y la verdad, aunque tarde, libera las marcas que nunca se ven. Después de todo lo que viví y callé, mi cuerpo salió del convento, pero una parte de mí nunca pudo irse del todo. Cuando finalmente decidí abandonar la vida religiosa, ya tenía más de 50 años. Era una mujer sin mundo, sin nombre, sin techo, sin saber cómo cruzar una calle con semáforos, sin saber cuánto costaba un pan, sin saber cómo mirar a un hombre a los ojos sin sentirme culpable. Caminaba por las calles con miedo, como una niña perdida en una ciudad que ya no reconocía, sin saber quién era. Nadie me esperaba. Mi familia me había olvidado por completo. Algunos incluso pensaban que había muerto. Las hermanas, que aún permanecían en el convento, dejaron de hablarme. Ya no era parte del rebaño. Ahora era la oveja enferma que se había apartado de Dios. Pero lo que sabía en mi corazón es que lo que realmente me había alejado no era el pecado, sino mi necesidad desesperada de sobrevivir. Durante años viví en completo silencio, incluso fuera del convento. Trabajé en una lavandería, dormía en un cuarto prestado y cada noche leía la Biblia, pero ya no lo hacía como una obligación, sino como una súplica, buscando algún verso que me liberara de la culpa. Querías que me dijeran que no había sido una traidora, que simplemente era humana, pero la culpa no se borra con agua bendita. Me perseguía en sueños. Veía a Sor Cecilia, con su vientre de vida, caminando sin rumbo. Escuchaba las campanas del convento, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Sentía que alguien me vigilaba, aunque estuviera completamente sola. Y en medio de todo este sufrimiento, una pregunta me atormentaba constantemente. ¿Por qué fui yo la que sobrevivió? ¿Por qué no me pasó a mí lo mismo que a las demás? ¿Por qué pude escapar cuando otras quedaron enterradas en nombre de Dios? La única respuesta que encontré fue que lo hice para contar esta historia, para asegurarme de que no quedara sepultada entre muros de piedra y votos de obediencia. El dolor no desaparece. No, uno aprende a cargarlo, lo guarda en el bolsillo del alma y lo lleva consigo a todas partes, pero de vez en cuando lo sacas, lo miras y lo nombras. Y eso es lo que estoy haciendo hoy, nombrar lo que me prohibieron pensar, porque el silencio es el pecado que nadie se atreve a confesar. Hoy vivo sola, en una pequeña casita, rodeada de libros y recuerdos. No tengo hijos ni esposo, pero tengo plantas que me escuchan. Una mecedora que cruje cada mañana con el sol y una conciencia que por fin puede descansar tranquila. Durante tantos años pensé que nunca saldría del túnel, que vivir con ese recuerdo sería como cargar un saco lleno de piedras mojadas que me hundirían más y más con el tiempo. Pero algo descubrí en medio de todo ese dolor. El alma no olvida, pero aprende a respirar con el dolor adentro. No se trata de perdonar lo imperdonable, ni de justificar lo que nos rompió. Se trata de mirar al pasado a los ojos y decirle, no me destruiste por completo, aquí estoy. Muchas veces me preguntan si volvería a ser monja, y la respuesta, aunque dolorosa, es clara. No, no volvería a entregarme ciegamente a un sistema que me enseñó a silenciar mi humanidad. Pero aunque todo fue oscuridad, también hubo luz. Hubo risas susurradas entre hermanas en la cocina. Hubo cartas secretas con versos escritos a mano. Hubo tardes en las que el canto gregoriano me hizo llorar, no por tristeza, sino por la belleza pura que emanaba de él. Y aunque las heridas pesan más que esos momentos, hoy entiendo que el pasado no se borra, pero sí se transforma. Lo que antes era culpa, hoy es memoria. Lo que antes era vergüenza, hoy es advertencia. Porque hay algo que las personas no entienden. No necesitas que te golpeen para estar rota. A veces basta con que te quiten la voz. Yo estuve rota, no por un golpe físico, sino por un sistema que me enseñó que hablar era peligroso
y sentir un pecado. Pero esa niña de 17 años que fue empujada tras una reja de hierro, hoy se sienta en esta silla con el cabello blanco, la espalda encorvada y la voz temblorosa. Pero libre, libre porque finalmente dije la verdad, libre porque no me callé más. Libre porque alguien en algún rincón del mundo está escuchando esto y entendiendo que no está sola, que no está loca, que no se lo imaginó. Y si tú, que me estás escuchando, también cargas algo que te rompió por dentro, te lo digo desde mi alma, no lo entierres, no lo disuelvas en silencio, nómbralo. Así empieza a sanar. No creas que fue fácil. Sanar no es un camino recto. Es más bien como un hilo enredado que a veces se rompe, a veces sangra y otras veces se esconde bajo la alfombra del ya estoy bien. Yo no estoy completamente bien, ni quiero fingirlo. Hay días en los que me levanto y no tengo ganas de abrir la ventana. Hay noches en las que aún sueño con las campanas del convento, con los rezos en eco, con los pasos suaves de las hermanas que ya no están. Pero también hay mañanas en las que me despierta el canto de los pájaros y una taza de café tibio entre mis manos me recuerda que la vida sigue aquí, aunque haya dolido tanto. Aprendí que sanar no es olvidar. Sanar es mirar de frente lo que nos dolió, ponerle nombre y dejar que el alma respire. Al principio me costaba hablar con otras personas. No sabía cómo explicar todo lo que viví sin que pensaran que estaba loca o que exageraba, porque así es como nos silencian. Con esa frase asesina, seguro estás exagerando. Pero un día, en un grupo de mujeres mayores como yo, me animé a contar mi historia, y lo que vi en sus ojos me sacudió. Algunas lloraron, otras asintieron con la cabeza, como si sus propias heridas hubieran encontrado eco en mis palabras. Desde entonces decidí que no iba a esconderme más. Mi verdad, por dura que fuera, podía ayudar a alguien más a entender la suya. No vine al mundo solo a obedecer, sino también a liberar. Y así fue como empecé a escribir cartas, a grabar mi voz en pequeñas cintas, a contar mis recuerdos como si fueran cuentos, aunque nunca lo fueron. Ahora, cada tarde, me siento en la misma silla de siempre, la que cruje con cada movimiento, y miro el cielo. No siempre tiene respuestas, pero tiene espacio. Y yo, por fin, también ya no tengo miedo de morir, porque ahora sé que mi voz vive más allá de mi cuerpo. Y mientras alguien, aunque sea uno solo, me escuche con el corazón abierto, mi historia seguirá respirando. Mi voz ya no me pertenece, ahora es tuya. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por prestarme tus oídos, tu tiempo y tal vez tu alma. He contado cosas que juré llevarme a la tumba, he dicho nombres, desenterrado memorias, abierto heridas que habían cerrado sin sanar, pero lo hice porque entendí algo tarde, que la verdad, aunque duela, es lo único que nos devuelve a nosotros mismos. No sé cuánto tiempo me quede. Mis huesos crujen cada mañana con más fuerza, mis manos tiemblan cuando intento escribir y mi vista ya no es la que era, pero mi voz, esa que me arrebataron por años, hoy vibra más fuerte que nunca y ahora ya no me pertenece solo a mí, ahora es tuya. Haz con ella lo que necesites, guárdala, compártela, discútela, llórala si hace falta, pero no la ignores, porque lo peor que le puede pasar a una historia real es ser enterrada como si fuera una mentira. Así que, si conoces a alguien que aún calla su dolor, háblale. Míralo como me estás mirando a mí ahora. Demuéstrale que no estás solo, porque todos, en algún punto de nuestras vidas, necesitamos que alguien nos diga lo que yo te diré ahora, con el corazón abierto y las manos extendidas, como una abuela que ya no tiene miedo. Sobreviviste, y eso ya te hace invencible. Gracias por escucharme, gracias por quedarte. Si esta historia te tocó el alma, cuéntame en los comentarios cuántos años tienes, desde dónde me escuchas y si alguna vez también tuviste que callar lo que dolía. Te leo con el alma.
Te abrazo con el corazón y aquí estaré siempre. Si te ha llegado lo que compartí, no olvides darle like, suscribirte a Tiempo con Dios y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Estoy aquí para seguir compartiendo y ayudando a quienes lo necesiten. Gracias por estar conmigo en este viaje.